El arte de soplar brasas es uno de los mejores libros desde mi punto de vista sobre coach. Está escrito por Leonardo Wolk. Aunque no haya fuego, lo hubo, hay capacidad. Es provocar a través del aprendizaje para generar nuevas respuestas. El objetivo del coaching siempre es generar una acción desde el poder que ya tiene el coaching. Es aprendizaje más transformación. Se transforma al tipo de observador que es el coaching y se fija en los detalles. Se usa la intuición como un detective, pero no se juzga. A diferencia del psicoanálisis, opera en la conciencia del coaching sin tratarlo de enfermo. El coach debe enseñar a aprender a través de la acción y de la experiencia, moviéndonos de una zona de confort a la zona de expansión, que es donde aprendemos, sin llegar a la zona de pánico, que es donde no se aprende. Como consecuencia, para aprender se necesita un entorno de seguridad, donde no haya castigo para el que no sabe, pero que desea realmente aprender. Requiere que el coach identifique que hay una brecha de aprendizaje entre lo que sabe y lo que quiere saber y decida qué hacer para acortarla. La responsabilidad realmente es qué quiere que ocurra, cómo se posiciona frente a un acontecimiento o contexto que la vida le haya puesto delante. Siempre hay una lección, la importancia del lenguaje, la diferencia entre la respuesta tranquilizadora y la respuesta generativa. Solo en la respuesta generativa se asume que la persona no es una víctima, es parte del problema y por lo tanto puede ser parte de una solución, que esta es una respuesta absolutamente diferente. El coach siempre hace consciente al coaching que tiene alternativas y que tiene que elegir. Todos tenemos modelos mentales y creencias que distorsionan la realidad al percibirla como observadores. Ante una situación, el observador genera una acción que produce un resultado. Si se quiere cambiar el resultado, seguramente cambiará la acción, pero es mucho más potente y rico si antes cambio el tipo de observador que soy. El coach debe ayudar al coachee a aprender a ser un observador diferente para que elija quién quiere ser. Algunas expresiones como no es posible o no está tan mal cierran todas las posibilidades. La distinción entre los hechos y las opiniones. Muchas discusiones y problemas se generan cuando se asumen opiniones como hechos. No es malo opinar, de hecho pues nos pagan por opinar. Una opinión debe ser personal, fundamentada en unos hechos, tener claros qué estándar o criterio se ha utilizado para emitirla y tener un objetivo claro y productivo. En una situación donde hay rumores negativos, o sea que hay muchos juicios, el coach debe primero generar un contexto de seguridad y confianza y después que el coach se escuche a sí mismo, averiguar qué intenciones tiene con contarlo, qué le gustaría que pasara, o sea, el objetivo al cual quiere llegar y qué le gustaría hacer al respecto. Cuando hablamos solo decimos una parte de lo que pensamos. Podríamos poner esto en una columna derecha y lo que obviamos podemos ponerlo en una columna izquierda. Esas son los juicios, las emociones negativas. Muchas veces es muy rico y trascendente para entender el punto de vista. No expresamos esto generalmente por vergüenza o miedo a las consecuencias. El coach debe ayudar al coachee a ser consciente y transformar esta columna izquierda en un poderoso elemento constructor, o sea, transformar al observador, pero no negarlo ni maquillarlo. No elegimos lo que pensamos, por lo tanto no puede haber culpa por lo que pensamos. Lo que sí hay responsabilidad
por las acciones. Para eso hay dos pasos, que es cambiar la frase a yo opino y buscar la verdad esencial tras el juicio. No se trata de decir toda la verdad sin filtrar, sino de decir mi verdad y ser fiel a mis valores a la vez que respetamos a los demás. Las promesas, el compromiso de hacer algo en el futuro requiere de una aceptación de quien se compromete y también si se cumple la promesa en las condiciones de satisfacción que se acordaron. Si no hay claridad en las condiciones observables, se convierten en un deseo. Ofertas y pedidos son otros de los compromisos, son las acciones para concretar una promesa por parte de un oyente y un hablante. En los pedidos es esencial el para qué. Siempre debe haber como 5 respuestas posibles ante un pedido, o si no, pues se pide aclaración o se compromete a una respuesta posterior o a renegociar. Cuando el compromiso no se ha cumplido, los compromisos conversacionales anteriores no se han cumplido o no se pueden cumplir, hay 4 opciones ante un pedido. El primero es cumplir, ojalá se diera el primero. El segundo, cancelar cuando ya no tiene sentido. El tercero es el reclamo efectivo. Ante el incumplimiento, para reclamar hay que generar un contexto de confianza, recordar el compromiso, apuntar la parte que no se ha cumplido y preguntar por qué no se cumplió. Después reportar daños en lo personal y con otras personas y acordar un nuevo compromiso. Y el cuarto es la disculpa efectiva ante el incumplimiento. Para disculparse hay que generar un contexto de confianza. Recordar el compromiso, reconocer que no se ha cumplido, explicar por qué no se cumplió, pedir opinión y cómo afectó y finalmente ofrecer disculpas y un nuevo compromiso. Al dar feedback, tener cuidado porque las palabras pueden herir. Se trata de ser conscientes y responsables de la intención que queremos transmitir. El feedback es bidireccional porque contribuye a la relación de ambos. El proceso es generar un contexto de confianza, reportar datos, emitir opinión, compartir la emoción que nos genera, pero sin atribuirle la responsabilidad, ya que seguramente no sea su intención provocarla. Compartir el por qué y el para qué, hacer la petición e indagar en la opinión del otro, se aplica a acabar con un compromiso. Previamente les recuerdo que teníamos la escalera de inferencias, que como primer punto tenemos los hechos observables, el segundo la selección de datos relevantes para el observador, el tercero la interpretación de los datos, ahí sumamos creencias, cuarto conclusiones, quinto propuesta de acciones, sexto acción. Muchas veces nos saltamos peldaños, otras nos estancamos en las propuestas. Hay que exponer, es decir, dar a conocer mi perspectiva de forma productiva. Entonces el primero sería exponer mi opinión, el segundo presentar los datos que he utilizado, el tercero con qué estándares y modelos he creado mi opinión, el cuarto para qué, por qué es importante, el quinto las acciones, el sexto verificar qué se ha entendido con lo que se quería expresar. Indagar es profundizar en la perspectiva de otro. Ahí sería como primero escuchar con interés y respeto. Segundo, pedir datos y observaciones
El tercero, preguntar por los estándares y modelos utilizados. El cuarto, preguntar objetivos y deseos. Quinto, pedir propuestas. Sexto, repetir lo que entendimos. Podemos usar la escalera para indagar en la brecha de aprendizaje. ¿Qué quieres versus qué puedes? Y ahí es donde hacemos los compromisos conversacionales o reforzamos lo que ya nos habíamos comprometido. Los prerequisitos del coaching son la escucha activa y reflexiva, posición corporal, no cruzar los brazos y el contacto visual, no interrumpir ni completar el discurso, hacer reflexión mientras escuchamos. También está la intuición, corroborarla con el coaching siempre presentándola como hipótesis. También el respeto al otro como un legítimo otro, sin decidir por él ni presionar. Centrarnos en el campo ontológico. No dar consejos ni decir qué hacer. Validar la opinión del coachee, no presionar. Tener empatía, comprender el punto de vista desde su perspectiva, es decir, desde sus creencias, su experiencia, etc. Y maestría en la formulación de preguntas. Es muy importante esto, que éstas sean encaminadas a buscar nuevas comprensiones y significados, sin interrogar ni saltar sin sentido de temas. Tenemos también en la apertura la generación del contexto contrato. El coach debe reconocer un quiebre o brecha. Si el coach dice que todo está bien, el coach no debe forzar nada. Al inicio es esencial establecer el contexto, o sea, la confianza, la autoridad, confidencialidad, espacio físico, acuerdos de respeto mutuo, etc. Aunque puede haber un tercero que pida el coaching, el compromiso del coach debe ser con el coach principalmente, sea quien sea el que pague. El contexto y objetivo del coaching debe quedar explícito y aceptado desde el inicio, sobre todo en el caso de ser pedido por un tercero. La confidencialidad es también importante. Todo lo que comparte el coach con su coach debe ser secreto por defecto. El tiempo de la sesión dependerá, pero aproximadamente puede ser de 75 minutos. Tenemos la otra etapa que es la exploración, comprensión e interpretación. Hay que acordar objetivos del proceso y fijar metas. Lo primero es identificar el quiebre, la diferencia entre situación actual y la deseada. Después, identificar el problema, juicio. Lo siguiente es definir las expectativas o concretar la meta a alcanzar. Es importante que la meta esté centrada en el coaching, o sea, en los objetivos del proceso. No prometer, por ejemplo, cambios en otras personas, objetivos de resultados. Ampliar las opciones y perspectiva del coaching. Y finaliza con un contrato coaching que define claramente lo que se espera del coaching. El siguiente sería explorar la situación actual. En la indagación distinguiremos entre hechos y opiniones y pediremos ejemplos. Nos fijaremos en los estándares, creencias y criterios que usa para interpretar la situación. En ningún momento el coach refuta ni juzga el relato. Se deben incluir las emociones. Por ejemplo, si la causa de la brecha es el miedo, las preguntas serían: ¿qué está ocurriendo? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Qué necesitas para estar en paz? ¿Qué cambiaría si ocurriera tal cosa? ¿Qué te impide actuar? ¿Qué consecuencias hay en decir X cosa? El siguiente punto sería reinterpretar
Brechas interpretativas. El coach invita al coachee a tomar responsabilidad, transformando sus pensamientos y juicios automáticos en explicaciones, a tomar conciencia de que su interpretación es solo una de las muchas posibles. Es tomar responsabilidad, no cargarse de culpa. El nivel avanzado sería indagar en las vivencias del coachee para identificar si existen traumas limitantes. Para ello podemos preguntar si le pasó lo mismo en otro lugar o situación y si respondió de la misma forma. Una pregunta sería: ¿cómo contribuyes a la situación? ¿Cuánta responsabilidad estás dispuesto a asumir? ¿Qué verdad escondes? ¿Cuándo te pasó esto? Antes en tu vida, y cómo lo resolviste. Otra etapa sería la expansión. Siendo un observador diferente, es hora de generar nuevas acciones posibles, diseñando un nuevo futuro. Finalmente, el coach elige la acción que mejor se ajusta a sus competencias y emociones. La pregunta sería: ¿qué acciones ves posibles? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué lo harás? ¿Qué obstáculos ves? El coach utiliza el role-playing para que el coachee practique las acciones en un espacio de seguridad. Y aquí viene en la cuarta etapa el cierre, en la cual el coach debe hacer reflexionar cuál fue el aprendizaje. Es un buen momento para preguntar si siente que quedó algo por decir en la sesión. Finalmente se busca un compromiso de acción. Preguntas guía sería: ¿qué aprendiste? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Y cuál es tu compromiso de acción? Debemos también tener en cuenta el lenguaje corporal, la elocuencia del cuerpo. El lenguaje corporal enriquece la comunicación y la relación, también con el lenguaje emocional. Ejemplo, sabemos que los silencios expresan amurallamiento. La corporalidad de alguien deprimido derivará en acciones nulas o expresiones de infelicidad. Debemos también tener en cuenta el lenguaje de las emociones. No se puede elegir la emoción, pero sí la acción. Hay que reconocer la emoción para evitar un diagnóstico rápido y erróneo. Es mejor chequear con el coach primero, indicando las observaciones que vemos en lugar de preguntar directamente por la emoción que interpretamos. Ejemplo: te veo cabizbajo versus te veo deprimido. Hay que aceptar la emoción, pues no se elige sin juzgar. No podemos asumir responsabilidad por sentirlas y por nuestra respuesta ante ella. Debemos indagar e investigar en las razones. Detrás de cada emoción hay una historia. Aceptamos la emoción, pero la revisamos críticamente. A distinguir hechos versus opiniones. Hay que corregir sesgos, hay que cambiarlo como observador. Hay algunas preguntas que deberías hacerle con respecto a la emoción. Algunas claves serían: no confundir emoción con opinión. Ejemplo: siento que no me quiere, igual opinión. O no al chantaje emocional, asumir la responsabilidad de la emoción. Ejemplo: me hace sentir culpable versus me siento culpable cuando tal cosa. Procedimientos y técnicas de acción. Un procedimiento dramático sería el método para sondear la verdad a través de la acción. Es la representación de una escena a explorar, comunicar y elaborar, donde el protagonista interviene como actor. Y para eso hay varias técnicas, que es la dramatización simple, el soliloquio, donde el protagonista comenta en voz alta lo que piensa o siente,
la inversión de roles, transformando su perspectiva en la del otro, y otras el doblaje, el espejo, la entrevista. La ética en el coaching, bueno, eso sabemos que es importantísima y es igual a moral y obligaciones del ser humano. Se necesita mucho compromiso para generar confianza. Una carta abierta a los nuevos coaches sería: no se apresuren con un diagnóstico, trascender la técnica y dejar espacio a la espontaneidad. Asuman responsabilidad y pasen por ser coach. Cada coach es una pieza artesanal. No se desanimen ante una momentánea ceguera. Toma notas después de cada sección para crear toda una historia. Alienten la expresión emocional. Ejemplo, quédate ahí conectando con lo que sientes y cuando puedas y como puedas, exprésalo con palabras para después hacer análisis y reflexión. Presten atención a sus propios sentimientos. Detoxifícalos y compártalos con el coaching. Y sobre el coaching ontológico, que es la transformación del núcleo duro de la persona, está el aprendizaje del primer orden, que es transformar las acciones para modificar el resultado, y el de segundo orden, que es transformar el yo como observador para después ampliar acciones posibles, y el aprendizaje transformacional, que es transformar mis juicios, emociones y posturas. Tener en cuenta siempre que el individuo pertenece siempre a un sistema y que este sistema también influye y se transforma junto al individuo. Bueno, quería aquí en Actitud y Crecimiento hacerles un pequeño resumen de este libro, El arte de soplar brasas, de Leonardo Walk. Espero les haya quedado claro. Me encantaría como coach tenerlos en mis consultas para guiarlos hacia una transformación. Los invito a visitar mi página web actitudycrecimiento.com, a suscribirse a este canal y a seguir viendo y escuchando mis videos. Muchas gracias.